El día había amanecido gris. Todo parecía envolverme en una atmósfera fría y opresiva. El aroma del café recién hecho que sacudía la cocina era un intento vano de calentar un hogar que se había llenado de hielo. Aún así, me vestí con esmero, como si cada prenda que elegía pudiera levantar el peso del desprecio que empezaba a sentir. Fue entonces cuando escuché las risas, cortas y afiladas, que brotaban del salón. La risa de Oriana, mi nuera, resonaba como dagas, atravesando cada rincón de mi corazón. Al asomarme por la puerta del pasillo, vi la imagen que me rompió en 1000 pedazos. Diego, mi hijo, sinónimo de amor y ternura para mí durante tantos años, se encontraba ahí, en la sala, con Oriana, compartiendo un momento que no debí presenciar. Ella lo miraba con una sonrisa que me desnudaba en su crueldad, mientras él parecía perdido en esa burbuja de desdén. Mi corazón latía con un ritmo agitado y un nudo en la garganta se formaba a medida que las palabras de Oriana flotaban en el aire como veneno. «Mira a tu madre», dijo ella con un tono burlón que resonaba en mis oídos. «Una vieja celosa que no acepta la felicidad de su hijo. Me llamo Valeria, tengo 58 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. El desprecio que emanaba de Diego al clavar su mirada en mí era algo que jamás habría imaginado. La descalificación directa, los ojos llenos de reproche, me llevaron a preguntarme en qué momento mi niño se había convertido en un extraño. Tras el velo de su desprecio, solo podía ver la sombra de la relación que alguna vez tuvimos, el amor que inundaba nuestra casa y la confianza que había construido con tanto esfuerzo. A medida que me detenía en el umbral, tuve que luchar contra las lágrimas que amenazaban con caer, pero me negué a darles esa libertad. Observé a mi alrededor, el cuadro de la familia que había intentado construir se estremecía. Podía oír los ecos de las risas en el jardín, las tardes de juegos y cuentos compartidos. Pero esas risas ahora eran ecos distorsionados y burlones que se retorcían en mi mente. La habitación, que alguna vez estuvo llena de calidez, ahora se sentía vacía. El frío me envolvía como un abrigo pesado. Cada rayo de luz que entraba por la ventana parecía nublarse por el eco de las palabras en mi mente. Sentí que cada risa de Oriana se convertía en un disparo que se alojaba en mi pecho, y los recuerdos sobresalían como cuchillos en mi corazón. Fue entonces cuando un pensamiento resurgió. Creían que me habían dejado atrás, pero en el silencio encontré mi fuerza. Esa frase se hizo eco en mi mente, un mantra que no sabía cuánto podría sostener. El aire se volvió pesado, la habitación giró en torno a mí y la vergüenza se combinaba con la desesperación. En mi mente, cada incitación, cada insulto y cada sonrisa cruel se transformaron en una escena dramática que imaginaba en cada pequeño rincón de la casa. Ahora, en lugar de un refugio, ese lugar se sentía asfixiante. Finalmente, di un paso atrás. No podía quedarme para ser testigo del espectáculo que ellos habían creado, en el cual yo era la víctima. Con el corazón hecho trizas, retrocedí hacia la cocina, temerosa de dejar caer una lágrima que me etiquetara como vulnerable. A medida que cada paso me alejaba de ese salón, una parte de mí se tornaba más fuerte. Me negaba a ser el cuadro en la pared que podían ignorar. Ese día marcó no solo una humillación, sino una fractura en la imagen que había tenido de nuestro hogar. En mi mente, la búsqueda de la dignidad había comenzado, aunque todavía no sabía qué caminos tomaría o cuán profunda sería la lucha. Pero en lo más profundo de mí nacía un destello de lucha, una chispa que auguraba una revolución silenciosa. La historia apenas comenzaba a acecharse y yo me prepararía para escribir mi propia narrativa. Desde aquel día en que vi a Diego y Oriana en la sala, todo cambió.
La atmósfera en la casa se tornó pesada, cargada de una tensión que hacía que cada susurro se sintiera como un grito. Me convertí en una espectadora de mi propia vida, con la piel tensa y el corazón agitado, mientras mis emociones se desbordaban lentamente. Si bien el amor que había dedicado a mi hijo siempre había sido inquebrantable, su desprecio se instalaba en mí como un parásito que se alimentaba de mis inseguridades. A medida que pasaban las semanas, la distancia entre Diego y yo se hacía más palpable. Intenté acercarme, compartir cenas, contar viejas anécdotas que solían hacernos reír, pero cada intento fue recibido con silenciosas evasivas y gestos de desdén. Recuerdos de momentos en los que compartí con él sueños, deseos y risas se convertían en mi tormento cotidiano. Todo parecía evaporarse ante la presencia de Oriana, quien alimentaba esa atmósfera tensa con su risa cruel y despreciativa. La memoria me llevó a un día de verano hace años, en el que decidí llevar a Diego a la playa. Allí reímos, corrimos bajo el sol y construimos castillos de arena que se disolvían bajo las olas. Al finalizar el día, él me abrazó con tal fuerza que juraría que esa sensación de calidez siempre nos acompañaría. Pero ahora, ese calor se veía eclipsado por el frío glacial que se cernía en mi hogar. Cada rincón de la casa se había convertido en un recordatorio de lo que habíamos perdido. La cocina, un lugar donde solía preparar las comidas favoritas de Diego, se sentía vacía. El aroma del café fresco, que alguna vez había reunido a nuestra familia, ahora solo parecía recordarme que estaba sola en este festín de desprecio. Así, mis días transcurrían entre la rutina monótona de preparar la cena y las noches solitarias donde me refugiaba en el silencio abrumador. La tristeza se transformó en un dolor eterno y ceñía mi pecho como un abrazo asfixiante. Caminaba persistente por la casa, sin rumbo fijo, buscando un rayo de luz que iluminara ese panorama gris. A menudo leía los libros que habían estado olvidados en la estantería, buscando respuestas en cada página. En la narrativa de otros, encontré historias de superación y resiliencia. Pero al cerrar cada libro, volvía a la misma realidad. Yo seguía atrapada. Misteriosamente, una tarde, al revisar el baúl viejo que había pertenecido a mi esposo, me topé con cartas escritas en su pulcra caligrafía. A medida que desdoblaba cada hoja, el perfume de un tiempo perdido me envolvía. Eran cartas de amor que hablaban de sueños compartidos y de la vida que habíamos planeado construir juntos. Mi esposo había sido siempre el pilar que me sostenía en las tormentas, el faro que iluminaba mi camino. Pero ahora, en esta vorágine de traición y dolor, su ausencia se hacía más pesada. Al leer aquellas cartas, sentí que una parte de mí revivía, como si sus palabras me recordaran la mujer fuerte que había sido. El amor que nos teníamos había sido real y profundo, y eso jamás podría borrarse. Con cada línea, algo en mí comenzaba a despertar. No podía permitirme caer en el desánimo, no cuando él había creído tan firmemente en mis capacidades. Esa revelación me invadió con una mezcla de coraje y determinación. Así, el eco del pasado resonaba en mí. Las noches estaban llenas de nuevos propósitos, de empezar a reconstruir mi vida a partir de las cenizas de lo que había sido. Escribí mis propias cartas, no a nadie en particular, sino como un acto de redención. En ellas expresaba mis sentimientos más profundos, mis miedos y frustraciones, pero también mis anhelos y deseos. Había encontrado una forma de hablarme sin juicios, convirtiendo el dolor en palabras que me ayudarían en mi viaje hacia la sanación. La voz de mi esposo flotaba en mi mente, alentándome a recuperar mi fortaleza. «Tú puedes hacerlo, Valeria», murmuraba en mis recuerdos.
Abstracción tras abstracción, mi propia voz empezaba a alzarse desde el fondo de mi ser. Durante meses, había vivido sumida en el exilio emocional, pero ahora la chispa de lucha que había ajustado el horizonte incierto se iluminaba con intensidad. Comencé a dedicarme a mis pasiones olvidadas. En la oscuridad de la noche, cuando todos dormían, me sentaba en mi escritorio para trabajar en mi pequeño jardín. Los días de sol me encontraban las manos en la tierra, sembrando nuevas semillas. Cada planta tenía un significado especial para mí, un recordatorio de que la vida siempre puede renacer. Sintiendo la tierra fría entre mis dedos, experimentaba una conexión con la naturaleza que me revitalizaba. De pronto, lo que antes era un refugio de dolor se convirtió en un escenario de curación. Las horas de trabajo en el jardín me enseñaron no solo sobre la importancia de cuidar lo que amamos, sino también sobre la resiliencia en cada brote que desafiaba la adversidad. Una flor marchita podía renacer y yo también podía florecer nuevamente. Mientras me sumergía en ese nuevo capítulo de mi vida, también decidí reconectar con viejas amistades. Llamé a Rosa, mi amiga del alma, a quien no había visto en años. Nos encontramos en un café y al verla sonreír, sentí que la vida comenzaba a regresar a mí. Conversamos durante horas, entre risas y lágrimas, compartiendo historias de nuestro pasado. Ella me acercó a la realidad que había estado ignorando tanto tiempo. Cada risa compartida se sentía como un paso más hacia mi libertad emocional. Una nueva fuerza comenzó a gestarse en mí. Era el momento de dar un paso más y cambiar la narrativa que había construido a mi alrededor. Para recobrar mi dignidad, debía confrontar la situación que había estado soportando. No podía permitir que Diego y Oriana dictaran mi vida ni moldearan mi identidad. Había dado tanto amor a cambio de lo que consideraba un desdén y entendía que esa no era mi verdad. Finalmente, al encerrarme en mis pensamientos y reflexiones, supe que una nueva vida estaba comenzando a germinar en mí. Con cada rayo de luz que entraba por la ventana en las mañanas, veía un futuro lleno de posibilidades. Ya no era solo la madre despreciada, ahora comenzaba a ser la mujer que había olvidado que podía ser. En esa búsqueda de redención, me di cuenta de que había estado viviendo en un exilio emocional. Había perdido mi voz, pero ahora comenzaba a hablar, a reclamar mi lugar. La transición sería difícil y requeriría coraje, pero al fin había decidido dejar atrás las sombras y reescribir mi historia. A medida que el ciclo de la vida en mi jardín florecía, también lo haría mi propia esencia. El viaje apenas comenzaba, pero estaba decidida a tomar el control de mi vida. Era una mañana tranquila cuando finalmente decidí enfrentar el antiguo baúl que había estado guardado en la despensa. Me sentía como si estuviera a punto de abrir una cápsula del tiempo, un relicario de un pasado que había querido olvidar, pero que, a la vez, me llamaba con una intensidad desesperante. La curiosidad y el miedo se entrelazaron mientras me preparaba para descubrir qué secretos había escondido mi esposo entre esas maderas desgastadas. Cuando abrí el baúl, un aroma de madera envejecida y recuerdos perdidos invadió el aire. Entre los objetos acumulados, encontré álbumes de fotos que atestiguaban la historia de nuestra familia, cartas de amor que mi esposo había escrito, y algunas pertenencias que evocaban momentos felices. A medida que hojeaba cada página, un sinfín de memorias se desbordó en mi mente, mientras la risa de Diego resonaba en cada imagen de su niñez. Pero lo que más atrajo mi atención fue un sobre amarillento que sobresalía entre las cartas. Con manos temblorosas, tomé el sobre y desenredé su lazo. La caligrafía era familiar, la letra de mi esposo, siempre cuidada y meticulosa. Al abrirlo, una carta cayó en mis manos, y mientras leía sus palabras, el mundo a mi alrededor desapareció.
él hablaba de sueños y esperanzas, de un legado que había preparado para nosotros. Mi corazón latía con fuerza mientras me daba cuenta de que no se trataba únicamente de palabras. Hablaba de una herencia que había permanecido en secreto, una propiedad en el campo que había pertenecido a su familia. Valeria, comenzaba la carta, deseo que, si algún día te encuentras en momentos de desventura, recuerdes que tú y Diego siempre tendrán un lugar al que volver, un refugio donde pueden reconstruir su vida. Esa declaración resonó en mi interior. Había creído que mi familia se había desvanecido, pero esta revelación mostraba que, incluso en la distancia, siempre había un camino de regreso. La emoción me abrumó. No solo había encontrado algo tangible, sino que también había descubierto una parte de la esencia de mi esposo que me había sido esquiva desde su partida. Mientras leía, me di cuenta de que él había intuido los desafíos que podríamos enfrentar y había preparado un refugio para nosotros. El concepto de ese hogar, que podría ser un nuevo comienzo, brotaba en mi mente como una planta que lucha por salir a la luz después de un largo invierno. Impulsada por el descubrimiento, decidí que tenía que ir a ese lugar. Con el documento en la mano y el corazón palpitante, conduje hacia el campo, pues la esperanza se había convertido en mi combustible. El paisaje cambiaba lentamente, dejando atrás las calles abarrotadas de la ciudad mientras la naturaleza se despliegue a mi alrededor. La ansiedad empezaba a mezclarse con la emoción. ¿Qué encontraría allí? Sería el refugio que mi esposo había descrito. Finalmente, llegué a la entrada de la propiedad. La casa se erguía entre árboles altos y un prado desbordante de flores silvestres que se mecían con la suave brisa. Era hermosa, un cúmulo de recuerdos esperando ser revividos. Al acercarme al umbral, el peso del pasado se aligeró. Era como si la casa misma me diera la bienvenida. Sus viejas paredes susurraban historias de felicidad y amor perdido. Al abrir la puerta, el aire fresco y limpio me envolvió. La casa estaba cubierta de polvo, pero había un aura de calidez que parecía susurrar promesas de renovación. Mientras recorría cada habitación, cada rincón echaba de menos las risas y los pasos de mi familia. En la cocina, el olor de la madera y las plantas aromáticas contenidas en los estantes me transportaron a los días de las comidas juntas y las sobremesas interminables. Recorría el espacio con delicadeza, sintiendo las memorias abrazarme como viejos amigos. En el comedor, la mesa de madera aún llevaba las marcas de las comidas compartidas. Me imaginé a Diego corriendo alrededor de ella, riendo mientras disputaba juegos de mesa. Sentí que el lugar me llenaba de una corriente de esperanza renovada. Tenía un espacio que podría convertir en nuestro hogar una vez más. En el jardín, las flores pasaban de un lado a otro como si saludaran la llegada de un nuevo ciclo. Entonces, al estar de pie entre ellas, se me ocurrió que un nuevo clima podría regenerar aquella vida. Era el momento de traer de regreso todo lo que significaba ese hogar. Mientras inspeccionaba los alrededores, encontré un viejo cobertizo detrás de la casa. Cuando abrí la puerta crujiente, descubrí herramientas desgastadas por el tiempo. Eran utensilios de jardinería. Con mis manos temblorosas, acaricié la herradura desgastada. Era un símbolo potente, un recordatorio de que, aunque todo puede parecer abandonado, siempre existe la posibilidad de rescatar lo que ha sido descuidado. De repente, una visión clara se formó en mi mente. Este lugar no solo era una herencia, era el punto de partida para una nueva vida, una oportunidad de revivir nuestra familia. Tenía que compartir este descubrimiento con Diego. No podía dejar que el miedo a su rechazo eclipsara lo que había encontrado. Así decidí volver a casa y hablar con él. Cuando regresé al hogar familiar, mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la puerta. Detuve mis pasos un instante,
observando la casa que había sido testigo de tanto sufrimiento, pero sabía que todo estaba a punto de cambiar. Con cada respiración reafirmaba mi determinación. No permitiría que el desprecio de Oriana o la indiferencia de Diego me adormecieran de nuevo. Al entrar, encontré a Diego en el sofá, sumido en su celular. Respiré profundamente, tomando fuerzas, y decidí que era el momento adecuado. «Diego», dije, y alzó la mirada con curiosidad. «Necesito compartir algo importante contigo». Su expresión mezclaba sorpresa y desconfianza. «¿De qué se trata, mamá?», preguntó, manteniendo su tono neutral. Le conté sobre la carta, sobre la propiedad y la esperanza que había renacido en mí. Con cada palabra pronunciada, vi cómo su resistencia se desgastaba poco a poco. Era como si las capas de indiferencia que había construido a su alrededor comenzaban a desmoronarse. Cuando mencioné el jardín y la idea de que podríamos restaurar ese lugar juntos, vi cómo una chispa de interés iluminaba sus ojos. «Podríamos hacer de ese lugar un hogar, Diego, un refugio donde todos podamos ser felices y volver a conectarnos como familia». Las palabras fluyeron y al terminar, sentí que había sembrado la semilla de una nueva esperanza entre nosotros. La respuesta de Diego fue más que esperada. Era una reacción instintiva, llena de dudas, pero su mirada indicaba que, en el fondo, deseaba lo mismo. «Podría ser interesante», murmuró con una sonrisa tímida. Su respuesta estaba cargada de posibilidades, y mientras conversábamos sobre lo que podríamos hacer, la imagen de una familia renovada comenzaba a tomar forma. Aunque la confrontación con Oriana seguiría siendo compleja y dolorosa, había comenzado a construir un camino hacia la reconciliación. La herencia de mi esposo había sido un legado que no solo se limitaba a las paredes de una casa, sino que simbolizaba la oportunidad de sanar nuestras heridas y reconocer el amor que todavía nos unía. Esa noche, mientras la luna iluminaba nuestro hogar, sentí que, aunque el camino hacia la curación sería largo, habíamos hecho un avance significativo. La historia de nuestro sufrimiento estaba empezando a desvanecerse, y en su lugar, una nueva narrativa de esperanza y redención estaba a punto de comenzar a florecer. Con cada paso que daba hacia ese futuro compartido, estaba más decidida a luchar por nuestra familia y hacer florecer un nuevo capítulo. El clima había cambiado en casa. Después de la conversación con Diego, una leve esperanza enraizó en mi corazón. Había comenzado a reconstruir la relación con mi hijo, y con cada pequeño paso sentía que las cadenas que me habían mantenido prisionera comenzaban a romperse. Sin embargo, sabía que este cambio no sería completo sin abordar la figura de Oriana, cuyo desdén pesado aún flotaba en el aire como una sombra que no podía ignorar. Era hora de comprender los verdaderos sentimientos de mi nuera, su manipulación y las raíces de su desprecio hacia mí. ¿Sería pura aversión o había algo más que motivaba su comportamiento? En esos días de introspección, decidí que necesitaba hacer una investigación discreta sobre ella, entender mejor sus dinámicas antes de confrontarla. Así que empecé a prestar más atención a las pequeñas interacciones, los susurros que se enceraban en su retórica. Mientras Diego estaba en su habitación, yo pasaba tiempo en la cocina y allí, entre los aromas del café y el crepitar de la estufa, comenzaba a tejer un mapa de relaciones. Observé cada gesto, cada mirada de Oriana y notaba, por encima de todo, un fuerte deseo de control. Demostraba autoridad en cada conversación y menospreciaba mis decisiones con comentarios cargados de desdén. Ello me llevó a darme cuenta de que su propia inseguridad era el motor de su ataque. Una de las noches, mientras cenábamos, noté algo curioso. Oriana había estado de mal humor y, 2 copas de vino después, arrojó una mirada desafiante hacia mí. «Al menos tú no tienes que lidiar con el trabajo y la casa al mismo tiempo», comentó con desdén,
y aunque el comentario estaba envuelto en sarcasmo, sentí que había más en el fondo de su descontento. Esa noche, decidí que tenía que descubrir qué había detrás de su fachada. Mis días se convirtieron en un compendio de observaciones, permitiéndome explorar la vida de Oriana a través de sus pequeñas acciones. Sabía el nombre de algunas de sus amigas y, alimentando mi curiosidad, comencé a acercarme a ellas de manera casual. Un saludo aquí, un comentario allá, y poco a poco las palabras comenzaron a fluir. Aprendí que Oriana había trabajado en un entorno corporativo antes de retirarse y que la decisión de convertirse en madre había sido más un sacrificio que un deseo genuino. Esa carga, sentí, latía debajo de su comportamiento hostil. Una de las amigas, Carla, me confesó en un café: Oriana siempre ha tenido miedo de no ser suficiente. Su relación con Diego es complicada. En el fondo, tiene miedo de perderlo. Eso resonó en mí como un eco, y la frase se quedó atrapada en mi mente. El miedo de Oriana a la pérdida podría ser el trasfondo de su animosidad. Era posible que necesitara apoyo y comprensión en lugar de ser confrontada con más desdén. Sin embargo, la situación seguía siendo delicada. Para cada palabra que revelaba algo de su inseguridad, había dos que confirmaban su instinto posesivo. En ocasiones, escuchaba conversaciones de ella con Diego que resonaban con una mezcla de manipulación y amor, y esos momentos me revelaban la complejidad de su carácter. Ella no era solo la villana en esta historia, había capas que necesitaban ser entendidas. Una tarde decidí ir al parque donde suele pasear con Diego. Al llegar, me oculté detrás de un árbol, observando cómo interactuaban. Oriana tenía un aire despreocupado cuando reía, pero posturas tensas cuando hablaban de temas serios. El patrón de provocar celos y darme la espalda se hizo cada vez más claro. Diego parecía atrapado entre la lealtad hacia su esposa y el dolor de su madre. Esto representaba un terreno propenso para la confrontación, y recordó que debía tener cuidado con cómo manejar mi estrategia. Las semanas avanzaron y la investigación que había comenzado en silencio empezó a llenarme de información emocional y tácticas para una posible confrontación futura. Sabía que enfrentarnos de manera directa podría resultar en un nuevo ciclo de dolor, así que decidí que debía construir puentes. Abundaba en el deseo de crear un diálogo que pudiese llevar a restaurar no solo mi relación con Diego, sino también el lazo que podía formarse con Oriana. Era el momento de preparar una reunión. Sentí que debía convocar a todos para hablar de la herencia y del nuevo hogar, un acto que, estoy convencida, no solo podía abrir la puerta a un nuevo futuro con la propiedad familiar, sino que también me permitiría abordar mis temores y las inquietudes entre los tres. Mientras preparaba la cena para esa noche, el aroma del guiso de carne llenó la casa y el ambiente se impregnó de un aire festivo. Una vez en la mesa, decidí lanzar la idea con suavidad, buscando formar un entorno receptivo. Me gustaría proponer que pasemos un fin de semana en la nueva propiedad, comencé. Al ver la sorpresa en los ojos de Diego, fui inquebrantable. Es un legado muy importante para nuestra familia. Creo que podría ser una gran experiencia para todos nosotros. Mis palabras cruzaban la mesa y al observar a Oriana, noté una mezcla de incertidumbre y curiosidad. ¿Un fin de semana alejados de la ciudad? ¿Y qué haremos allí?, preguntó, con una expresión que advertía que tenía un pie en el escepticismo y otro en el interés. Así, el tono de la conversación empezaba a cambiar. La idea germinaba, y aunque Diego parecía emocionado, había en los ojos de Oriana una sombra de dudas. Creo que podríamos pulir algunas cosas en el jardín, podrías ayudarnos a arreglar espacios, tal vez sea el momento de comenzar a ser una familia unida, dije, apuntando a la conexión que más anhelaba. Durante la cena, discutimos si podríamos llevar alguna comida lista,
preparar un par de actividades al aire libre, dibujar recuerdos en un nuevo espacio. Para mi sorpresa, Oriana, aunque reticente, reveló un atisbo de su interés por hacer actividades creativas en la casa, algo que nunca había esperado. El momento culminante llegó cuando Diego, entusiasmado, expresó: «Eso suena genial, mamá. Podríamos hacer una fogata y contar historias como solíamos hacer». La chispa de luz en sus ojos iluminó la habitación, y en ese momento sentí que había dado un paso significativo hacia la reconciliación. Al finalizar la cena, aunque el camino hacia el entendimiento y la paz seguía siendo largo, había dado el primer paso para tender puentes con Oriana. Mis observaciones me daban el conocimiento que necesitaba para transformar la animosidad en algo más próspero. El jardín de la esperanza comenzaba a florecer, y con cada día que pasaba, comprendía que la paz sería construida no solo a través de palabras, sino también de acciones y empatía. Había muchas tierras fértiles por explorar, y ahora, junto a mi familia, comenzaría a trabajar en ese jardín de reconciliación. La semana antes de nuestro viaje a la propiedad se sintió como una danza de emociones. La mezcla de ansiedad y esperanza se entrelazaba en mi pecho mientras organizaba cada detalle para el fin de semana. Sabía que no solo se trataba de crear un lugar agradable para estar, sino de cimentar un nuevo comienzo para nuestra familia, de plantar las semillas de lo que podría ser una relación unida y amorosa. Sin embargo, aún había un núcleo de resolución que burbujeaba dentro de mí, un deseo de ser escuchada y respetada, no solo como madre, sino como persona y matriarca. La noche antes de partir, mientras llenaba una canasta con mermeladas caseras y frutas frescas, no podía evitar pensar en el significado de esta herencia que ahora era nuestra. La casa no solo era un refugio físico, sino un símbolo de la familia y el amor que quise recuperar. Era importante que Diego y Oriana entendieran que la historia familiar no debía quedar atrapada en el resentimiento, sino en la esperanza y la redención. Era el momento de dar un paso más, de garantir que nuestro legado no se perdiera. El viaje hacia la propiedad fue tranquilo. Diego, emocionado, alternaba entre hablar sobre actividades al aire libre y recordar cómo solíamos hacer fogatas, mientras Oriana se mantenía en silencio, como si ponderara mis intenciones. No podía verla como la villana de nuestra historia. Este viaje era nuestra oportunidad para reencontrar la conexión humana que habíamos perdido. Al llegar, la casa se erguía como un guardián de los recuerdos pasados, llena de potencial. La luz del sol se filtraba a través de los árboles y el aire fresco trajo consigo una sensación de renovación. Inmediatamente, Diego propuso que comenzáramos a arreglar el jardín. Oriana asintió, aunque su actitud era cautelosa, pero la chispa en los ojos de Diego indicaba que la emoción estaba despertando en ambos. Pasamos la mañana limpiando, desmalezando y despejando el terreno alrededor de la casa. Mientras trabajábamos, me aseguré de que Oriana y Diego asumieran supervisión compartida. Los vi intercambiar risas, la tensión en el aire se empezaba a disolver, pero sabía que el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. Debería encontrar un momento adecuado para revelar mis intenciones y el legado que mi esposo había dejado. Al mediodía nos sentamos en el patio, la comida dispuesta en una mesa improvisada. Con el aroma del guiso flotando en el aire, reflexioné sobre cómo podría abordar el tema de la herencia y el hogar. La comida se convirtió en un ritual que los unía cada vez más. Intenté mantener la atmósfera ligera, trivial, pero el peso de la verdad estaba en mi mente, apremiante por salir. En ese momento estaba especialmente consciente de cómo cada conversación, cada gesto, podía influir en el clima emocional entre nosotros. Tras la cena, en la cálida luz de la tarde,
Diego sugirió hacer una fogata. La ocasión era perfecta para compartir historias sobre la familia, una especie de ritual que recordaba los tiempos pasados, con el fin de cultivar nuevos lazos. Oriana hizo un gesto de aprobación. Mientras preparaba la leña, sentí que era el momento de trazar la línea entre el pasado y el futuro que deseaba. Con la llama chisporroteando frente a nosotros, comencé a hablar sobre el legado, el propósito de nuestra visita. Quiero que comprendan tanto tú como Oriana lo que esta casa significa para mí y para nuestra familia, les dije, notando la atención creciente en sus rostros. La hoguera proyectaba sombras danzantes y dibujaba una atmósfera íntima. Tu padre dejó todo esto para nosotros. Este hogar no es solo un refugio, es un lugar donde podemos sanar, donde podemos volver a conocernos como familia. Continué, sintiendo cómo las palabras buscaban resonar en sus corazones. La comida que hemos traído, el tiempo que pasamos aquí, todo ello tiene una finalidad. Quiero que aprendamos juntos a apreciar lo que tenemos y a valorar el vínculo que compartimos. Las llamas crepitaban y sus destellos danzantes iluminaban las caras de Diego y Oriana. Una conexión ansiada comenzaba a formarse, y en sus ojos había un rayo de comprensión que sentí prometedor. Sin embargo, continué, ya que era fundamental abordar la verdad detrás de todo este legado. Este lugar tiene un potencial que nunca hemos explorado. Podríamos hacer de esto nuestro hogar, un refugio donde podamos construir recuerdos, donde cada uno de nosotros pueda participar activamente en su evolución. Pausé, dando tiempo a que asimilaran mis palabras, y aunque he sentido el resentimiento y la distancia entre nosotros, estoy aquí para decir que quiero trabajar en ello. Quiero que cada uno tenga voz en esta nueva historia. Las palabras flotaron en el aire y preparé el terreno para abrir una conversación más profunda. Al final de la fogata, la atmósfera era un campo fértil para el diálogo. Diego, reflexivo, miró a su esposa y a mí. Me gustaría que todos estuviéramos involucrados en el futuro de este lugar. Tal vez Oriana pueda enseñar sobre jardinería y yo podría ayudar con las tareas, sugirió, su voz cargada de entusiasmo. Oh, no estoy tan segura, Diego, replicó Oriana con un tono dubitativo. Nunca he trabajado en un lugar así. Sin embargo, claramente estaba empezando a considerar la posibilidad. Fue un momento revelador. Su inseguridad era palpable, pero había un aire de apertura. Aproveché la oportunidad. Oriana, esta podría ser una nueva experiencia para ti. Puedes dar tu toque personal a este lugar, y creo que todos necesitamos un poco de creatividad en nuestras vidas. Están bienvenidos y, lo más importante, todos pueden ofrecer algo único, le respondí, buscando una conexión en lugar de un conflicto. A medida que la noche avanzaba, la conversación propició una conexión más cercana. Las expectativas comenzaron a tomar forma, y aun cuando las sombras de la historia reciente pendían sobre nosotros, también sentía que había un enfoque genuino hacia el futuro que quería construir. La lluvia de inclusiones y el mar de ideas comenzaba a fluir. Planteé que podríamos organizar actividades comunitarias, dinámicas familiares e incluso días de cocina juntos. Al final de esa noche, me daba cuenta de que había estado sembrando no solo en el jardín, sino también en el terreno fértil de nuestra relación. Había decidido hacer de este lugar el símbolo de una nueva narrativa, un espacio donde las viejas heridas pudieran cerrar y donde las nuevas memorias pudieran crecer. Con cada palabra intercambiada alrededor de la fogata, estaba construyendo un puente que nos guiaría a un futuro lleno de amor y entendimiento, y estaba lista para explorar cada rincón del camino. La claridad de la mañana se mezcló con el aroma fresco que emanaba de la tierra recién regada. Al salir al porche, mi corazón palpitaba con la mezcla de tranquilidad y nerviosismo. La noche anterior
había sembrado semillas de esperanza entre Oriana y yo, pero aún había sombras del pasado que necesitaban ser enfrentadas. Sabía que el desafío de construir una nueva relación no simplemente acontecía en el silencio de una fogata, sino también a través de confrontaciones honestas. Diego y Oriana estaban ocupados organizando las herramientas en el jardín. Decidí que este era el momento adecuado para abordar aquello que había estado pesando en mi mente. Oriana, ¿podemos hablar un momento a solas?, dije, tratando de mantener un tono amable a pesar del nudo en mi estómago. Ella me observó, la incertidumbre reflejada en su mirada, pero luego asintió. Caminamos hacia un rincón más privado de la propiedad, donde el murmullo del viento nos ofrecía un velo de intimidad. El ambiente era calmado, pero la tensión entre nosotras estaba palpable. Quiero ser honesta contigo. Me preocupa que haya una competencia silenciosa entre nosotras, un tira y afloja que afecta nuestra relación y, sobre todo, a Diego. Comencé, intentando abrir la puerta para un diálogo sincero. Me gustaría encontrar la manera de que ambos, tú y yo, podamos apoyarnos, en vez de sentir que estamos compitiendo por su atención. Ella lucía confundida, pero reconocí un destello de comprensión. Yo también me siento insegura a veces. Siento que quizás no estoy a la altura de las expectativas de Diego. Y eso me abruma, reconoció, dejando caer una de sus defensas más altas. Quiero crear un hogar con él, pero hay momentos en que siento que tú entras en mi espacio. Comprendo cómo te sientes, Oriana, le respondí, sintiendo cómo las palabras buscaban construir un puente. Este lugar, este hogar, es un espacio donde deben florecer ambos, de madre y de esposa. Quiero que sepas que no estoy aquí para reemplazarte. Estoy aquí para construir y encontrar nuestro lugar dentro de esta nueva realidad. La vulnerabilidad que compartí comenzó a resonar en ella. Lo que me asusta es perder a Diego. A veces tengo la sensación de que estás ahí, a un lado, siempre lista para intervenir, admitió, sus ojos reflejando la lucha interna que llevaba. Sentí una oleada de empatía. Nuestras inseguridades eran de alguna manera paralelas, tejidas dentro del mismo entramado de amor y ansiedad. Prometo que seré consciente de tus sentimientos, le dije, acercando un poco más nuestra conexión. Sin embargo, quiero que tú también estés abierta a darme un lugar en su vida y en la tuya. Necesitamos comunicarnos de manera clara, sin resentimientos y sin suposiciones. Ambas respiramos hondo. El aire que rodeaba nuestras palabras era denso, pero intentábamos deslizarlo hacia la luz. Tal vez podamos empezar por hacer algo juntas, propuse. Podríamos trabajar en el jardín juntas. Creo que podría ser una buena forma de establecer una conexión más. Sería un espacio que nos pertenece a las dos y a Diego. Su expresión cambió, mostrando una chispa de interés. Sí, creo que eso podría funcionar, dijo con una tímida sonrisa, logrando un pequeño avance que se sentía monumental. Mientras hablábamos, sentí que las semillas de una nueva relación comenzaban a germinar, pero en ese momento un rugido de motor resonó en la distancia. Al volvernos, vimos el coche de la madre de Oriana acercándose rápidamente. Mi corazón se detuvo. Su llegada solía ser un torrente de caos. Al detener el vehículo, la expresión en su rostro era feroz, llena de determinación. «Oriana, ¿qué estás haciendo aquí?», gritó, interrumpiendo el momento de claridad que habíamos comenzado a construir. «Estoy aquí para trabajar en el jardín, mamá. Quiero que este lugar sea nuestro hogar», replicó Oriana, su voz temblando a la vez que trataba de defender su decisión. «Tu hogar está aquí, donde debes estar. No pierdas tu tiempo con tonterías», atacó su madre, ignorando cualquier intento de Oriana por justificar su presencia. Noté cómo la ansiedad comenzó a apoderarse de Oriana,
Sentí una necesidad imperiosa de proteger el crecimiento que habíamos empezado a cultivar. Con una mezcla de valentía y preocupación, decidí intervenir. Esto es un espacio nuevo para todos y creo que debemos apoyarnos en lugar de dividirnos, le dije, mirando a la madre de Oriana, en un intento de hacerle entender la carga que imponía a su hija. No podemos permitir que el miedo y la inseguridad marquen nuestras vidas aquí. Las palabras colgaron en el aire, una verdad innegable que buscaba resonar entre las tres. La madre de Oriana pareció detenerse por un instante, entre la resistencia y la reflexión. Pero este lugar no es lo que piensas. Tendrás que dejarlo si quieres que tu hija sea feliz, dijo. Pero su voz había perdido un poco de seguridad. Oriana, con los ojos brillantes, giró hacia mí y luego volvió a su madre. Quiero ser feliz, y eso significa tener un espacio donde podamos crecer juntas, donde cada una de nosotras pueda encontrar su voz. Necesito que me apoyes, mamá, dijo firmemente. La confrontación había tocado un punto sensible. Está bien, quizás esté pidiendo demasiado, pero pienso que debes saber que no estoy dispuesta a eso, replicó su madre, comenzando a retirarse, casi como si se sentía fuera de lugar. Con un suspiro de aliento retenido, observé cómo su madre se alejaba. La conversación aún quedaba incompleta, pero, en lugar de caer en la desesperanza, vi en los ojos de Oriana una mezcla de alivio y determinación. La caída de la resistencia de su madre había marcado un punto de inflexión. Ambas nos giramos hacia Diego, quien había estado insistentemente organizando las herramientas sin interrumpir la conversación. Vamos a hacer algo juntas en el jardín, ¿no? Le dije a Oriana, sintiendo que habíamos llegado a un lugar más claro y honesto. Mientras comenzábamos a trabajar en la tierra, con las manos hablando en silencio, un nuevo entendimiento comenzaba a florecer en el aire. La lucha por el futuro de nuestra familia no había hecho más que comenzar, pero sabía que, con cada paso, cada pequeño gesto, avanzábamos hacia un camino lleno de posibilidades. Con la esperanza renovada, sentí que, finalmente, podíamos construir algo durable como familia, un hogar que florecería con amor y unidad. Los días pasaron mientras el jardín se transformaba en un refugio lleno de vida. La tierra, antes árida y desolada, comenzaba a florecer. Cada planta que sembrábamos se convertía en un símbolo de nuestra nueva relación. Una relación que pasó de la confrontación a la colaboración. Oriana y yo habíamos encontrado un ritmo común, un espacio compartido donde nuestras voces se unían y, con cada rayo de sol que iluminaba el lugar, también iluminaba nuestras interacciones. La risa de Diego resonaba en el aire mientras trabajaba con nosotros. Su energía era contagiosa. Había momentos en que olvidábamos las responsabilidades del pasado y éramos simplemente madre, esposa e hijo, unidos en una sencilla tarea. Pero, como todo camino lleno de esperanzas, seguir adelante significaba también afrontar los ecos de la resistencia que aún existían. Una tarde, mientras plantábamos rosas, la madre de Oriana volvió a aparecer. Esta vez no llevó consigo la ira de antes, sino una expresión de cautela. He estado pensando, quizás podría ayudar un poco. Uno de los vecinos me pidió consejos sobre jardinería, dijo, con voz un poco más suave. Oriana se congeló por un momento, pero antes de que pudiera responder, yo intervine. Sería genial tener tu experiencia entre nosotros. Cada mano cuenta aquí. Estamos creando algo especial. Mis palabras sorprendieron a Oriana, pero vi en su mirada un destello de esperanza. Después de un momento de duda, Oriana sonrió tenuemente. Sí, claro, mamá. Te agradeceríamos tu ayuda. El aire se sentía diferente, menos tenso, y aunque todavía había un camino por recorrer, el hecho de que su madre estuviera dispuesta a dar una oportunidad a nuestro esfuerzo compartido
era un paso significativo. Así, comenzamos un nuevo capítulo. La madre de Oriana se integró lentamente en nuestras actividades y aunque había momentos de incomodidad, también hubo risas y conexiones renovadas. El jardín pasó a ser un símbolo de reconstrucción, un lugar para crecer y sanar. No obstante, aún había espacios de desconfianza. Las viejas heridas no desaparecieron de inmediato. En una de esas ocasiones, mientras preparábamos un almuerzo, las risas se tornaron en tensión cuando la madre de Oriana, tocando un tema delicado, insinuó que estaba en contra de que su hija interrumpiera su vida por un futuro incierto. Sentí la presión en el aire. Los recuerdos de las antiguas discusiones regresaron, trayendo consigo la ansiedad. Oriana, con determinación, enfrentó a su madre. No estoy pidiendo que estés de acuerdo con todo, pero este es mi camino. Quiero construir un hogar y tengo derecho a decidir lo que es mejor para mí. Observé con orgullo cómo Oriana defendía su lugar y, aunque la madre de Oriana permaneció firme, su expresión mostró una mezcla de respeto y confusión. Días después, mientras el cielo comenzaba a adornarse con las tonalidades anaranjadas del atardecer, vi la transformación en la relación de Oriana con su madre. Había algo más ligero en la atmósfera, un sentido de esperanza que empezaba a integrarse con viejas tradiciones. La oscuridad de la inseguridad comenzó a disiparse, revelando una red de apoyo mutuo. Esto es solo el comienzo, pensé, contemplando el jardín que, a su vez, simbolizaba nuestras vidas. Cada planta y flor representaba la esperanza y el esfuerzo que habíamos puesto en esta nueva vida juntos. Con el tiempo, las celebraciones familiares se convirtieron en un ritual. Organizamos una pequeña fiesta en el jardín donde invitamos a amigos y vecinos. La risa y la música llenaron el espacio, y nuestras manos, que una vez habían sido un símbolo de división, se unieron en la decoración y la preparación de la comida. En ese momento de felicidad compartida, mientras los niños corrían jugando entre las flores, me sentí invadida por una profunda gratitud. Las antiguas tensiones se desvanecieron, convirtiéndose en anécdotas que contábamos con una sonrisa. Oriana y yo compartimos una mirada que decía más de lo que las palabras podrían expresar. Habíamos recorrido un largo camino y, a pesar de los desafíos, estábamos aquí, disfrutando de una nueva vida que florecía en nuestras manos. El jardín no solo se convirtió en un refugio físico, sino en el símbolo de lo que habíamos logrado. Una reconciliación, un entendimiento y, sobre todo, una familia unida que estaba dispuesta a enfrentar cualquier adversidad. Finalmente, sabíamos que habíamos creado un hogar, uno donde la bondad y el amor podrían crecer, alimentados por el respeto mutuo, con el horizonte extendiéndose ante nosotros y el sol poniéndose en un hermoso ocaso. Sentí que habíamos superado la tormenta y éramos más fuertes juntos. Ya no había sombras acechando entre nosotros, solo estaba la luz de un nuevo día, lista para ser abrazada.